partir de las metas que tenemos y a partir de esos objetivos y empezar a mirar si esos indicadores le están apuntando a nuestros objetivos. Y aquí están diciendo también cuáles instrumentos podemos aprovechar. Entonces, hay de todo, ¿no? De cambio climático, de agua, de todos los objetivos. Entonces, interesante que puedan descargar la guía y con esa guía poder generar algo hacia las organizaciones. Pues algo que sea eficaz, ¿no? Es una guía que se alineó con los 17 objetivos, prioriza en un enfoque estratégico esos objetivos para que sepamos cuáles son los que vamos a abordar y cuáles son los que hacen link con los objetivos de negocio. Muy bien, entonces aquí hay una pequeña introducción de responsabilidad social. Aquí contarles un poco, pues, cómo fue el proceso de evolución. Esto empezó por allá con la idea de unas cuantas personas en el 2002, empezando a decir, tenemos que hacer algo, tenemos normas para todo, tenemos normas para el café, para calidad, para satisfacción del cliente, para quejas, para reclamos, para disputas, bueno, para todo lo que ustedes se puedan imaginar, y eso tiene normas. Y no había una norma que pensara en cómo integrar todos estos compromisos que estamos haciendo. Y fue un trabajo muy interesante de ponerse de acuerdo primero. Entonces hubo un grupo de asesoría donde dijo, bueno, esto sí se puede, pero esto es la locura, esto sí se puede hacer. Bueno, y en una conferencia en Estocolmo se invitó, porque el tema acá esto es integrar, ¿no? No podemos generar una norma ISO sin la mirada de las partes interesadas. Por ejemplo, en trabajadores está todo el tema de las convenciones de la OIT, en el tema económico, la OECD, bueno, mejor dicho, si empezamos a mirar, había muchas entidades y representaciones importantes y fue ponerse de acuerdo, y a partir del 2004 fue que se dijo, sí, podemos hacer un documento internacional. Esta es la única norma, o en su momento fue la única norma guía, en la que se buscó la figura de pares, y es que la queja de nuestros países en vía de desarrollo es que a veces se votaban normas con los países desarrollados y esas normas después no se podían traer a nuestros países. Entonces hubo una figura muy interesante de decirle a los países, consideren que ustedes también contribuyen a la elaboración de estas normas, y por eso había representación de Sudáfrica, de Colombia, de Venezuela, de México, ¿sí? Y se tomaban las decisiones en voto doble, ¿ya? Y aquí está como el proceso, puede ser que algunos ya lo conocen, después hay un grupo de trabajo, el grupo de trabajo se elabora una norma y hay una serie de elementos y de procesos como en revisión de documentos, un DIGS, luego un Final DIGS. Y aquí hay algunas de las reuniones, finalizó en Copenhague, fue finalmente donde fue aprobado. Sabemos que hizo para aprobar una norma internacional es por consenso de más del 75% de los países, se logró en más de un 90 y creo que 94%. Y esta es la mirada, este es el mapa. Este mapa lo encuentran en la ISO, y en la ISO 26000. Y pues hoy no les voy a hablar mucho de todo lo que implica, pero sí comentarles que hay unos principios, de eso sí vamos a hablar, hay unas materias fundamentales, y aquí hay unos pasos para mirar cómo se integra la responsabilidad social en las empresas. Entonces aquí estas serían como las entradas, el proceso, y aquí sería la salida. ¿Cuál sería la salida de ISO 26000? Maximizar la contribución de una organización al desarrollo sostenible, tal cual, ¿sí? Ese sería el gran objetivo que tiene la empresa. Y para eso les tengo una buena noticia. El Ministerio de Economía ha dado unos grandes pasos para Latinoamérica, y es una invitación de pasos si aquí hay algún ente del gobierno o si podemos generar influencia, mirar cómo ha sido todo el plan de acción nacional que tienen en responsabilidad social. Lo generaron 2015, 2018, y dentro de eso dijeron, hay que promover esta norma. Y entonces está disponible, ustedes la pueden bajar de la web, entran a esta página y ahí hay una partecita donde dice descarga de ISO 26000 y ahí la bajan. Entonces esta norma ya se volvió pública y se promueve a nivel de los países. Estos son los principios. Estamos hablando que son 7 principios, y es así como también como hablamos en 9001, ¿no? Es el piso. Nosotros
Antes de empezar a implementar modelos, debemos empezar a mirar cómo está la cultura organizacional y empezar a trabajar en esos elementos que pueden estar débiles. Aquí la invitación a que hablemos con la alta dirección y empecemos a revisar el estado de aplicación de estos principios, y si no los tenemos, empezarlos a promover y mirar cómo podemos generar una cultura eh, para aplicarlos. Entonces empieza con el tema de rendición de cuentas. La organización responde por sus decisiones y actividades ante los órganos de gobierno, pero aquí lo más importante sería ante sus partes interesadas y cómo da cuenta de esos impactos, bien sean positivos o negativos en todas las dimensiones que hemos hablado. Luego viene transparencia, apertura y respeto a las decisiones y actividades que afectan a la sociedad en estos ámbitos, y aquí lo importante es que evaluemos y seamos transparentes con esos impactos. Luego viene el comportamiento ético, buscando que se acorde con los principios de buena conducta. ¿Se acuerdan los roles de la pirámide de responsabilidades? Entonces, la organización se fundamenta en valores éticos y es coherente con esa normativa internacional también de comportamiento. Luego dice, tenemos que tener en cuenta los intereses de las partes interesadas. No podemos tomar decisiones si no consideramos a la parte interesada. La organización ya no se manda sola y la organización se ve influenciada también por esas partes. El respeto a la legalidad. Los gobiernos también están sujetos a cumplir la ley y ahí hay una invitación muy interesante. La organización acepta esos principios y estas normas establecidas por la ley. ¿Qué puede pasar donde no tenemos la ley? Entre este principio, la organización considera y gestiona los intereses de sus partes interesadas y hay un respeto a la normativa internacional de comportamiento. Cuando no tenemos legalidad en el país, o cuando no tenemos normativa, es respeto a la normativa internacional, hay unos principios de derecho internacional generalmente aceptados y acuerdos intergubernamentales reconocidos de manera universal. Entonces, puede pasar, nuestros países a veces no tienen un marco, sobre todo para temas de derechos humanos, en prácticas laborales, en seguridad, en defensa del cliente, defensa del consumidor. Entonces, temas ambientales. Entonces, es mirar qué hay en esa normativa internacional. Y por último, el respeto a los derechos humanos, y este principio también se nos vuelve después un tema como materia para poder reconocer esas expectativas, porque la organización reconoce y respeta la universalidad de los derechos humanos. No podemos quitarlos, no podemos decirle a una persona, oiga, renuncia a estos derechos humanos. Hay unos principios interesantes ahí. Entonces, a partir de estos principios, la organización empieza a generar su sistema. Aquí un ejemplo de lo que podría ser el análisis de una empresa cuando llega a un territorio, este es un ejemplo de una organización, Samarco, en Brasil. Tiene varios proyectos, de hecho hay varios antecedentes también relacionados con este tipo de organizaciones mineras, y ellos están en Río Dulce. Y el año pasado, en noviembre, esta es como la estructura de de la forma como funcionan los diques y de lo que hicieron en esta zona, que estamos hablando de una zona de selva. Y un dique de estos colapsó con todos los problemas que se generaron en cuanto a impacto, un desastre ecológico. Si hiciera el ejercicio de preguntarles cuántas personas supieron de este desastre en el tiempo real, o sea, que nos hayamos enterado en noviembre de este desastre, ¿quiénes podrían decir que sí lo supieron? Pero después de 6 meses, donde hubo 62 millones de metros cúbicos de vertido, todo el tema de los problemas que se generaron con las comunidades, con el medio ambiente y con hasta el mismo océano, este río, de pasar de río dulce, pasó a río muerto, ¿ya? Y esto tiene que ver con el tema de vida dirigencia. Y es que las organizaciones, cuando un sitio, deben analizar sus impactos negativos reales y potenciales. No estamos hablando solamente a nivel de la organización, sino también desde ese marco de contratistas, proveedores e incluso hacia afuera.
¿sí? Y a partir de ahí empezar a mirar qué podemos generar también en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestro entorno. Les invito a que consideremos esta información de debida diligencia eh, como un concepto clave para las organizaciones y empezar a mirar si lo tenemos. 6 meses después, todavía sabemos de cuatro sedes de esta misma entidad de Samarco que ha declarado que pueden colapsar. Entonces, hay todo un trabajo por hacer desde las empresas al reconocer esos impactos negativos, al reconocer esos impactos negativos potenciales y a mirar cómo nos podemos hacer cargo. Y aquí entran las materias fundamentales, que es la invitación que le tenemos. Cada uno de estos elementos tiene una connotación para las empresas y puede tener hasta unos modelos de gestión interesantes que podemos aplicar. Nosotros a partir del webinar queremos generar también por cada una de estas materias, invitar a un experto para que podamos trabajar y compartirles estos temas y vamos a hablar de cada uno de estos elementos. Y pues bueno, eso serían las invitaciones para más adelante también para que ustedes sepan que existen estos webinars relacionados con cada una de estas materias, prácticas laborales, que no solamente incluye temas de seguridad y salud, sino también temas de bienestar y de buen clima para las organizaciones, para los trabajadores. Medio ambiente también incluye cambio climático, prácticas justas de operación, entraría todo el tema de proveedores y de cadena y de consumo, de cómo nosotros podemos generar un consumo sostenible desde esa cadena de valor y especialmente en la cadena de suministro. El tema de clientes, el tema de participación activa y desarrollo con la comunidad. Entonces la invitación es a que estén pendientes. Ahorita vamos a dar unas fechas con respecto a eso. Y aquí también un modelo pequeñito de lo que propone ISO 26000 para integrarlo. Entonces nos dice, mire la organización, compréndala, los procedimientos, no invente lo que ya está inventado, considere los elementos que ya tiene y a partir de ahí integre, comuníquelo, aumente su credibilidad, porque el gran problema es que cuando comunicamos, y no comunicamos bien, entonces también perdemos credibilidad y se pierde la confianza. Entonces, mire cómo está su credibilidad en materia de responsabilidad social y tome acciones. ¿Les suena? Esto es todo un ciclo de PHBA con mejora continua. Y revise también si su sector tiene iniciativas voluntarias o algunas aplicaciones especiales. Entonces, ese es el enfoque y es gradual y es como lo que podría ser o la ruta a seguir en una organización.